Ximena Guzmán tenía 33 años. Su escritorio, ubicado en una oficina modesta de la Secretaría de Movilidad, no destacaba por el lujo, sino por el orden. Post-its de colores, una taza con la leyenda "Servir no es obedecer", y una computadora portátil con claves cifradas eran sus armas. No era una burócrata más. Era meticulosa, honesta y, quizás, demasiado valiente para sobrevivir en un entorno que castiga la transparencia. José Muñoz, por su parte, rondaba los 40. Es militar, reconvertido en asesor de seguridad pública, había encontrado su trinchera en el análisis de riesgos urbanos. Leía mapas como quien lee entre líneas. No hablaba mucho, pero lo veía todo. Especialmente lo que nadie quería ver: rutas de corrupción, licitaciones maquilladas, movimientos de empresas fachada que drenaban recursos como fantasmas. Si crees que Ximena y José merecen justicia, escribe en los comentarios: "Justicia para Ximena y José", suscríbete y comparte este video. Tu voz puede ser el eco que rompa el silencio. Ximena y José no se conocían hasta que sus informes coincidieron. Era 2022. Una licitación millonaria para el mantenimiento de cámaras del C5 había despertado sus sospechas. Números inflados, contratos sin firma física, proveedores que desaparecían al buscarlos en el registro. Algo no cuadraba. Y cuando el sistema no cuadra, quienes lo notan se convierten en una amenaza. La historia que estás a punto de ver no es una nota roja más. Es una biografía compartida, interrumpida con precisión quirúrgica. Y lo que duele no es solo su muerte, sino lo que revela: un sistema paralelo de poder, alimentado por la traición. Todo comenzó con un correo anónimo. Ximena lo recibió en su bandeja personal un martes por la noche. No tenía asunto. Solo un archivo PDF titulado "Revisión del contrato C5". Dentro, cifras que coincidían con su propio reporte, pero con anotaciones hechas a mano. Frases como: "Este proveedor es primo del director", "Estos pagos son duplicados", "Este contrato fue aprobado sin licitación". Era la prueba que necesitaba, pero también la sentencia que la marcó. Ximena hizo lo que creía correcto: escaló la información. Envió una copia al órgano interno de control, otra a su jefe directo, y una más, en sobrecerrado, a la Secretaría de la Función Pública. Nunca tuvo respuesta. José, en paralelo, analizaba patrones de vigilancia. Había detectado zonas muertas dentro del C5, lugares donde las cámaras dejaban de grabar justo antes de que ocurriera un evento crítico. Le resultaba imposible creer que fuera casualidad. Cuando cruzó sus hallazgos con el contrato que investigaba Ximena, entendió que estaban conectados. Era una red, no un hilo suelto. Ambos decidieron verse. Una cafetería en la Colonia del Valle fue su punto de encuentro. Lo que debía ser una charla técnica, se convirtió en una conversación cargada de temor. Se sabían vigilados. Se sabían solos. Lo último que se sabe con certeza es que esa tarde, Ximena le dijo a José: "Si no lo contamos, ellos van a seguir matando sin que nadie se entere". José le respondió: "Entonces vamos a contarlo, pero bien hecho". La noche del 2 de abril de 2023, José fue asesinado de 3 disparos en el pecho mientras salía de una reunión informal. Los testigos dijeron que fue rápido, preciso, como si ya supieran exactamente dónde y cuándo estaría. 5 días después, Ximena apareció muerta en un callejón del centro. El informe oficial hablaba de asalto violento. Pero no le robaron nada. Ni su celular, ni su cartera, ni su mochila con documentos. Lo que nadie explicó es por qué, minutos antes de su asesinato, 3 cámaras del C5 que cubrían esa calle dejaron de funcionar al mismo tiempo. Ningún técnico pudo dar una respuesta convincente. Fue entonces cuando Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, dio el paso que cambió el curso de esta historia. Harfuch no era nuevo en el fuego cruzado del poder. Sobreviviente de un atentado orquestado por el crimen organizado, sabía perfectamente que la diferencia entre una amenaza y una advertencia es la intención. Y lo que ocurrió con Ximena y José, para él, era más que un crimen, era una ejecución simbólica. Durante meses, de forma casi clandestina, Harfuch recopiló pruebas, testimonios, archivos ocultos, grabaciones filtradas. Descubrió que no era una teoría paranoica. Detrás del asesinato de estos 2 funcionarios existía una estructura paralela al gobierno. Un sistema de vigilancia hackeado, empresas fantasma que servían como fachada y funcionarios infiltrados que operaban como piezas de ajedrez. La pregunta no era quién apretó el gatillo, sino quién dio la orden. Y más aún, ¿quién controla las cámaras del C5? ¿Quién decide cuando una zona debe quedar ciega? Uno de los documentos obtenidos por Harfuch revelaba que durante el mes previo al asesinato de Ximena y José, las cámaras de ciertas áreas críticas fallaron selectivamente al menos 17 veces. En todas las ocasiones, los archivos originales fueron sustituidos por grabaciones falsas o simplemente borrados del sistema. Más perturbador aún, en el testimonio de un técnico que pidió no ser identificado, se reveló que hay una terminal remota que puede apagar o desviar las cámaras desde fuera del sistema oficial. Esta terminal no estaba registrada en el organigrama del C5. No tenía autorización institucional, pero existía, y tenía acceso total.
Lo que Harfuch expuso en su informe fue algo que muchos en el poder ya sabían, y callaban. Empresas fachada creadas por exfuncionarios. Contratos firmados por intermediarios sin rostro. Transferencias trianguladas a través de cuentas internacionales. Todo bajo el pretexto de seguridad nacional. Lo más escalofriante, una lista negra de servidores públicos clasificados por nivel de amenaza. Ahí estaban los nombres de Ximena y José, marcados en rojo, con una nota que decía, incompatibles con el sistema. Riesgo de filtración. Este documento, según Harfuch, no fue elaborado por un grupo criminal, sino por una célula dentro del propio Estado. Una célula que opera con impunidad, respaldada por silencios y protegida por estructuras jurídicas diseñadas para hacerla invisible. No es un gobierno paralelo. Es algo peor, un poder dentro del poder. La historia de Ximena y José es más que una tragedia. Es una biografía truncada por la traición. Y es también un espejo de lo que muchos funcionarios viven día a día, el miedo a hacer lo correcto. Sus familias han intentado mantener viva su memoria. Organizaciones civiles han exigido justicia. Pero hasta ahora, no hay ningún detenido. Ninguna explicación oficial. Ningún alto mando removido de su cargo. Lo único que queda es el eco de su trabajo. La huella que dejaron. Y un expediente que Harfuch guarda como si su vida dependiera de ello. Porque depende de ello. En el fondo, esta no es una historia de muerte. Es una historia de advertencia. Una historia que comienza con dos personas que decidieron no mirar hacia otro lado. Que eligieron hablar, aunque sabían que el precio era alto. Y que, sin proponérselo, terminaron revelando que en México, el verdadero poder no siempre lleva uniforme ni curul. A veces, solo necesita una cámara apagada. Y un silencio bien administrado. La biografía de Ximena Guzmán y José Muñoz no puede entenderse sin hablar de traición, ni sin nombrar a quienes hoy viven gracias al silencio que los mató. Pero esta historia, como sus vidas, aún no ha terminado. Porque hay preguntas que siguen sin respuesta. Y hay verdades que, tarde o temprano, se filtran. Nadie se forma en el servicio público esperando ser mártir. Ni Ximena Guzmán ni José Muñoz buscaban aplausos, mucho menos lápidas. Ellos llegaron al gobierno como muchos otros jóvenes, con el corazón encendido por la esperanza de cambiar algo, lo que fuera. Se habían formado en universidades públicas, habían pagado sus pasajes con becas, y creían que el poder, el verdadero poder, debía rendir cuentas. ¿Qué opinas sobre la muerte de Ximena y José? ¿Crees que fue coincidencia, o lo silenciaron por descubrir demasiado? Te leo en los comentarios. Dale like y comparte si crees que la verdad no puede seguir enterrada. Continuamos. Ximena, con su formación en políticas públicas y urbanismo, era especialista en movilidad sustentable. Su tesis universitaria se titulaba El derecho al desplazamiento digno, transporte, clase y acceso a la ciudad en la CDMX. Había sido premiada. Tenía ofertas para trabajar en consultoras privadas, pero eligió quedarse en el sector público. Su sueño era rediseñar el sistema de rutas de transporte en zonas marginadas. José, por otro lado, tenía el cuerpo marcado por la disciplina militar, pero el alma rota por lo que vio dentro del ejército. Se retiró tras una operación encubierta que lo obligó a guardar secretos que lo perseguían cada noche. En el anonimato, comenzó a estudiar seguridad ciudadana y se especializó en análisis de riesgo urbano. Cuando lo invitaron a trabajar como asesor externo en una alcaldía, aceptó. Era su forma de redención. No eran héroes. No querían serlo. Pero se encontraron haciendo preguntas que nadie quería responder. Preguntas que, al formularse en voz alta, se convertían en amenazas. Los primeros en advertirlo fueron sus colegas. Ximena, que era risueña y directa, empezó a llegar tarde. A mirar por encima del hombro. A cerrar su laptop cuando alguien pasaba. José dejó de contestar llamadas. Cambió su ruta diaria 3 veces. Les habían dicho que tuvieran cuidado, pero el aviso no vino de un superior, sino de una compañera que escuchó una conversación en la oficina equivocada. Están molestando al patrón, dijo alguien en una junta. Se creen muy listos esos dos. La sensación de vigilancia crecía. Una noche, Ximena encontró su puerta ligeramente abierta. Nada faltaba, pero su archivo con claves ya no estaba en su mochila. José detectó que su celular tenía una aplicación extraña. Intentó formatearlo, pero el dispositivo se reiniciaba con las mismas configuraciones. La presión no era sutil. Era quirúrgica. Aislante. Silenciosa. Lo que jamás imaginaron fue que la estructura que los rodeaba estaba infiltrada desde hace años. La red que Harfuch desentrañó incluía operadores financieros, desarrolladores tecnológicos y funcionarios que, en apariencia, trabajaban en favor de la ciudadanía. Pero dentro de esa fachada, existía una maquinaria cuya función era clara: detectar amenazas internas y neutralizarlas. No con balas, al menos no al principio. El manual era sofisticado: primero aislamiento, luego desprestigio, y por último, eliminación. Ximena había sido denunciada internamente por uso indebido de información confidencial. José fue acusado de conducta inapropiada en campo.
Ambos expedientes se cerraron por falta de pruebas, pero las manchas quedaron. Eran el primer paso para desacreditarlos si todo salía mal. Eran el seguro del sistema. Harfuch, con sus conexiones aún vivas dentro de las estructuras de seguridad, comenzó a tirar de un hilo que lo llevó a una verdad incómoda. El sistema C5, uno de los orgullos tecnológicos del país, tenía rutas de acceso que no pasaban por la estructura oficial. Puertas traseras. Atajos programados desde su diseño. Lenguaje técnico encriptado en contratos millonarios con empresas desconocidas. Una de estas empresas, llamada Vigilancia Urbana SADCB, tenía apenas 3 empleados registrados, pero había recibido 200 millones de pesos en 2 años para mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de cámaras. Su sede era un lote baldío en el Estado de México. Su administrador, un hombre que compartía apellido con un subsecretario de Gobernación. ¿Y qué hacían estas empresas realmente? Suministraban control. No el control del orden público, sino el control de la narrativa. Gracias a filtraciones internas, Harfuch obtuvo una base de datos que parecía sacada de una novela de espionaje, registros de monitoreo personalizado, servidores públicos clasificados según su nivel de interferencia potencial, con etiquetas como neutral, volátil, infiltrable e incompatible. Ximena y José estaban en la última categoría. Eso explicaba el silencio institucional. Nadie les brindó protección. Ninguno de sus jefes los acompañó a levantar denuncias. Ni siquiera se hizo un pronunciamiento público tras sus muertes. Solo comunicados fríos, de esos que se redactan en automático: lamentamos profundamente los hechos. Se investigará a fondo. Pero esa investigación fue sellada 48 horas después, por falta de elementos suficientes para considerar delito de Estado. La familia de Ximena luchó desde el primer momento. Su hermana, Mariana Guzmán, exigió acceso al expediente. Le fue negado. Recurrió a la CNDH. Le respondieron que no existía una carpeta activa. Un mes después, recibió una llamada anónima. Déjalo por la paz. Tu hermana sabía en qué se metía. El caso de José fue peor. Su familia fue amenazada directamente. Una camioneta sin placas apareció fuera de su casa 3 noches seguidas. Las cámaras del fraccionamiento no grabaron nada. Harfuch, al ver el nivel de protección que aún tenía la red que denunció, entendió que debía moverse con inteligencia. Publicar todo sería suicida. Lo que hizo fue construir un expediente paralelo. En él, registró nombres, rutas de dinero, contratos, audios y testimonios. Lo depositó en una caja fuerte. Hizo 3 copias. Una la entregó a una organización internacional, otra a un medio extranjero, y la tercera la conserva bajo resguardo privado. Porque él también ha sido marcado. La biografía de Ximena y José, aunque truncada, ha comenzado a filtrarse en los pasillos del poder como una historia incómoda. Su caso se discute en voz baja, como una herida que no conviene tocar. Pero hay funcionarios jóvenes que ahora guardan sus archivos cifrados, que miran 2 veces antes de hablar, que usan celulares sin conexión a la nube. Porque el mensaje fue claro: si haces lo correcto, estás solo. Y si eres bueno en lo que haces, serás silenciado. El documental que estás viendo no busca consuelo. Busca memoria. Ximena Guzmán era hija de maestras. José Muñoz era padre de 2 niños. Ellos no murieron por error. Fueron asesinados con precisión, dentro de un sistema que los tenía perfectamente ubicados. No hay consuelo posible, pero sí hay verdad. Y esa verdad está empezando a salir a la luz. Harfuch, hoy alejado de cargos públicos, continúa con su investigación. La presión sobre él es constante, pero se mantiene firme. Si permitimos que esto quede impune, mañana los muertos serán otros, y nadie se va a atrever a decir nada. Esta es la historia de 2 vidas que se cruzaron en el momento exacto, que descubrieron la cloaca del poder, y que, sin quererlo, se convirtieron en la advertencia que el Estado quería evitar. Pero hay algo que la traición no puede borrar: la huella de quienes, incluso sabiendo el precio, decidieron no callar. Y es aquí donde tu memoria entra en juego. Porque la historia de Ximena y José no termina en una tumba. Empieza en la conciencia de quienes se atreven a mirar hacia el lado oscuro del poder, y deciden contar lo que ven. Comenta qué te pareció esta noticia, dale like y comparte, es gratis y nos ayudas mucho.